Hola Rewinners, hoy vamos a conocer un poquito más acerca del próximo juego que va a sacar Ares Games, La Guerra del Anillo, el juego de cartas. Está previsto que salga en 2022, un juego diseñado por Ian Brody y que es de 2 a 4 jugadores, 90-120 minutos de duración aproximadamente y recomendado a partir de 12 años. Así que si estáis interesados en saber un poquito más de este juego, quedaos por aquí conmigo. Como os decía en la presentación, estamos aquí para hablar del juego de la Guerra del Anillo, el juego de cartas. Lo que trata Ares Games a través de este juego que va a sacar, que va a ser novedad ahora en 2022, es trasladar la experiencia y el desarrollo de esas emociones, ese desarrollo de la partida que se tiene en el juego de mesa, ¿no? En la Guerra del Anillo, el juego de mesa, pues trasladarlo a el juego de cartas, ¿vale? Para ello cuentan con el diseñador Ian Brody, que es el creador de la serie Quartermaster General, que la conoceréis, tiene varios juegos y demás, y bueno, lo que quieren es conseguir con unas reglas sencillas, bueno, pues trasladar, digamos, la epicidad de la Guerra del Anillo a la Guerra del Anillo en el juego de cartas. Esto estaba previsto para salir en octubre, ¿vale? Cuando Essen, pero bueno, finalmente han anunciado que él saldrá en noviembre de 2022 y aproximadamente a unos $45, incluyendo 4 cartas promocionales. En fin, no sé, ahora vamos a responder un montón de preguntas, que es interesante como lo tienen planteado, pero básicamente en este juego va a ser un juego como para 2 equipos, ¿no? Digamos para los jugadores que llevan a la comunidad, etcétera, y para los jugadores que juegan pues la sombra, ¿no? O sea, por un lado la sombra contra los pueblos libres. Cada jugador va a coger pues un mazo de cartas, ¿vale? Con distintas facciones dentro de ese mazo que tienen sus fortalezas y sus debilidades y bueno, pues lo van a enfrentar. Los pueblos libres quieren obviamente destruir el anillo único y defender su hogar, ¿no? Mientras que la sombra lo que debe hacer es golpear y masacrar pues a esos pueblos libres para que no completen su misión, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es lo que nos dice un poco por aquí en esta página web, que es la de Ares, la que te indicaba que en noviembre sale. Y dice que también que lo presentaron en la Expo de Juegos de United Kingdom en 2022. Y bueno, pues vamos a pasar a otra página, ¿vale? Que es esta que está por aquí abajo, que es las FAQ. Vamos a ver todas las preguntas que tenéis. Y luego vamos a ver un poquito más en profundidad lo que es el manual. Pues aquí en las FAQs ya podemos responder un montón de preguntas, ¿vale? Fijaos, vamos a intentar hacerlo despacito. Básicamente tienen un hilo en la BGG donde podéis preguntarle cualquier cosa, ¿no? Pero dice, oye, ¿cuándo va a salir esto? Bueno, pues en principio estaba previsto para octubre, ¿no? Para Essen, pero finalmente pues será antes de Navidad. Ellos dicen noviembre. ¿Esperan o tienen planes para más idiomas? Pues efectivamente, dice que lo más probable es que en 2023 tengan el juego traducido pues a un montón de idiomas, ya lo veis, chino, checo, francés, alemán, italiano, coreano, español, bueno, un montón. En principio unos $45, que es el precio de retail. Te pone también que quién es el diseñador del juego y bueno, pues hablan de Ian Brody, que lo ha desarrollado por Karen Brody y Roberto Di Meglio, ¿vale? Que es el codiseñador de la Guerra del Anillo. Luego te habla un poco de si esto es un juego, un living card game, un collective card game, cómo es, ¿no? Y dicen que no, que es un juego que es de caja única, no es un juego cerrado, que da a 4 jugadores una experiencia total y ya está. Es asimétrico y demás. Tienen previstas luego expansiones, pero bueno, ahora llegamos a eso, ¿vale? También hablan de que el arte que hay en el juego, las ilustraciones, que por cierto son una verdadera pasada, pues que son originales del juego y que solo 1/3 aproximadamente vienen de otros juegos de la Guerra del Anillo, ¿vale? En cuanto a las expansiones que os decía antes, pues tienen pensado una expansión para 2023 que añade digamos, para que se puedan jugar a 5 y 6 jugadores. Como hemos hablado, esto es un juego
de 2 a 4, pero que va como por equipos, ¿no? Entonces son o 2 contra 2 o 3 contra 3 y son 5 o 6 jugadores. Hay más modos de juego, ¿eh? Luego también los veremos. También preguntan sobre las cartas promo. Efectivamente va a haber 4 cartas promo para la versión esta en inglés cuando la saquen y demás, pero bueno, tampoco creo que tenga tanto interés, solo 4 cartas, en fin. ¿Tienen planeado algún otro tipo de producto y demás como tapetes o cosas así? Y te dicen que de momento no. También les preguntan sobre si va a haber una edición limitada, una edición deluxe y tal. O sea que lo dejan un poquito ahí diciendo que no, pero bueno, no, pero que nos gustaría, ¿no? Algo así, ¿no? Y bueno, pues cómo de cerca están las mecánicas de este juego con respecto a la Guerra del Anillo. Entonces ellos te dicen que han intentado crear un juego que sea diferente a la Guerra del Anillo, pero que, digamos, te deje unas sensaciones parecidas, ¿vale? En cuanto a la temática, en cuanto a la epicidad, en cuanto a que tú sabes que cuando jugáis una partida a la Guerra del Anillo recuerdas esas partidas, ¿no? Cómo te tuviste que esconder, cómo te tuviste que combatir en sus momentos. Entonces quieren trasladar eso un poquito al juego de cartas. ¿Por qué han hecho esto, no? O sea, ¿qué les hizo pensar en esto, en sacar este tipo de juego? Y básicamente lo que querían conseguir o mejorar con respecto al juego de tablero era que fuese una experiencia similar, pero más rápido de jugar. Vosotros sabéis que la Guerra del Anillo, el juego de tablero, pues son 3 horitas, más o menos. Sin embargo, este pues va a ser bastante más rápido y bueno, y bastante más portable. Al final el otro, sabéis que es un tablero bastante grande, un montón de miniaturas, tiene su setup, tiene sus historias. Entonces bueno, pues es hacerlo más rápido de sacar, más rápido de jugar y con sensaciones parecidas. Esa es la idea. Dicen que han estado trabajando en el juego desde hace 6 años, o sea que espero que les haya salido bien, ¿eh? Y bueno, les hacen alguna pregunta sobre el diario de diseño de Ian Brody y demás, pero tampoco tiene así nada súper especial. También les preguntan sobre digamos diferencias o parecidos con los juegos o el juego que había El Señor de los Anillos de TCG, el Trading Card Game de The Zipper. Entonces, nada, dice que puedes encontrar más parecidos con la serie de Quartermaster General o con la Guerra del Anillo que con otro, ¿no? Que es, digamos que viene un poco de ahí. Bueno, en cuanto al número de jugadores para las partidas, está diseñado para 4 jugadores. Aquí te lo pone, de equipos, 2 contra 2, aunque también puede ser jugado con 2 y 3 jugadores contra... Hay escenarios específicos, ¿no? De 2 jugadores, uno contra otro, y hay escenarios específicos de 3 jugadores contra la sombra, por ejemplo, también lo hay, ¿no? Entonces, bueno, tienes varios modos. Y una cosa súper importante, porque cuando lees que el juego es de 2 a 4 jugadores, dices, uff, pues me acabas de dejar un poquito frío, porque ahora que estamos con los cooperativos y demás. Entonces te dice, oye, existe la posibilidad de jugar solo, cooperativo y demás. Y les comenta que por ahora no tienen ese modo preparado aún, ese modo de juego, pero que están trabajando en él. Y que si están contentos con el resultado, pues lo sacarán a la luz, ¿no? Así que nada, yo les deseo toda la suerte del mundo, porque la verdad es que tiene muy buena pinta el juego y creo que hacerle un modo cooperativo solitario, pues le da mucho más, ¿no? Fijaos, sobre la duración del juego, en comparación con el Señor de los con la Guerra del Anillo, dice que debería durar como unos 90 minutos, ¿vale? Una partida completa. Así que, bueno, estaría dentro de lo normal de uno de estos juegos cuando se juegan a 4, por ejemplo. También les preguntan si el juego cubre entero la trilogía del Señor de los Anillos. Y bueno, lo que dice es que efectivamente el modo de juego estándar es el escenario, la trilogía, o sea, una experiencia completa, ¿vale? Desde la Comunidad del Anillo, que está el escenario diseñado, y luego las 2 torres y luego el retorno del rey, ¿vale? Aquí decía, oye, ¿cuándo vais a sacar el libro de reglas, ¿no? Y precisamente por eso estamos haciendo este vídeo, porque ahora ya tenemos el libro de reglas y vamos a ir a ver cómo se juega esto, para que sepáis y podáis valorar si este juego realmente os interesa o si lo podemos dejar pasar o
o a ver qué creéis. Y vamos a ver cómo se juega esto, porque está bien, tiene buena pintilla. Obviamente yo ya me lo he leído y simplemente vamos a ir comentando un poco por encima cómo va. La portadita y demás, pues nada, espectacular. La verdad es que tiene buena pinta. Lo primero que sorprende del juego es que no tiene un grandísimo contenido. O sea, yo espero que la experiencia sea buena, porque están pidiendo 45 euros, 45 dólares, o ya veremos a cuánto sale la versión traducida. Y tampoco es que tenga muchísimo contenido. Entonces, esperemos que la experiencia sea buena. Fijaos, esto es la introducción, ¿vale? Y te dice, bueno, que en la Guerra del Anillo es el juego de cartas, es un juego de 2 a 4 jugadores donde se compite en 2 equipos, la Sombra por un lado y los Pueblos Libres por otro. Y cada equipo o cada jugador tiene un mazo específico de cartas que representa fortalezas y debilidades de las diferentes facciones que están envueltas en esta guerra, ¿no? Los Pueblos Libres desesperadamente tratan de completar su misión de destruir el Anillo Único, mientras que al mismo tiempo defienden su hogar, pues, de las hordas de Sauron y sus aliados malvados. Y Sauron, por su parte, o la Sombra, debe, digamos, golpear rápidamente y de forma decisiva antes de que el portador del anillo pueda completar su misión, ¿no? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Está claro lo que tenían que hacer. El juego básico, digamos, es el escenario de la trilogía, que lo hemos comentado antes un poquito de pasada, y que puede ser jugado de 2 a 4 jugadores en 2 equipos. Así puedes ir desde la comarca hasta el Monte del Destino. Además, se incluyen aquí los escenarios de la Comunidad del Anillo, que es un escenario un poquito más corto, enfocado en la acción del primer libro. Un duelo a 2 jugadores, que es un juego, o sea, una partida completa diseñada para ser jugada con un mazo por jugador, y un duelo de 3 jugadores, que puede ser jugado con, bueno, pues dice que, perdón, este es el de 3 jugadores, que puede ser jugado con una persona llevando los Pueblos Libres, mientras que otros 2 llevan jugadores, digamos, de la Sombra. Venga, vamos a continuar. Los componentes, ¿qué es lo que os decía? O sea, estamos hablando de un juego de 45 dólares, 45 euros. Seguramente la traducción, pues seguro que algo se encarece. Y fijaos, vienen 60 cartas de los Pueblos Libres, 60 cartas de la Sombra, 41 cartas de localizaciones, que son 7 de campos de batalla de Pueblos Libres, 7 campos de batalla de la Sombra y 27 caminos, o digamos otro tipo de lugares, ¿vale? Que tienen, digamos, 9 niveles y hay 3 por nivel. 9 por 3, 27, pues esos son los caminos que tenéis. Luego además te vienen 41 tokens, no, tampoco es nada del otro mundo. Un token de primer jugador, el anillo y, bueno, algunos tokens de combate y demás, pero nada. La ronda de turno, unas ayudas, bueno, poquita cosa, ¿no? Esperemos, ya te digo, este juego yo espero que la experiencia sea bastante buena. ¿Qué es lo que hay que hacer para preparar la partida? Bueno, pues muy sencillo, se elige el escenario, hay distintos escenarios. Aquí asume que vamos a jugar a 4, ¿vale? El primer escenario. Entonces dice, oye, prepara los mazos de juego. Para los mazos de juego, bueno, pues en la trilogía, ¿no? En el escenario de trilogía, los jugadores van a elegir unos mazos específicos. Por ejemplo, están los de los Pueblos Libres, que van a ser Frodo con los enanos, los hobbits, Rohan y los hechiceros. Y por otro lado, The Witch King, que es la Sombra, que es Mordor. Por otro lado, Aragorn con Pueblos Libres, pero esta vez los Dúnedain y los elfos. Y luego Saruman, que también es Sombra, con Isengard, monstruos y Sauron. Bueno, pues así preparáis los mazos, ¿vale? Con lo que os dice ahí, y que estos son los tipos de cartas que hay. Entonces cogéis las que os corresponden y ya tenéis hecho vuestro mazo. Son totalmente asimétricos. Y a continuación, después de preparar los mazos, pues hay que preparar los terrenos de batalla y los caminos, ¿no? Entonces tenemos que separar los campos de batalla de la Sombra y de los Pueblos Libres, barajarlos cada uno por una parte y dejarlos ahí preparados. Y a continuación preparamos el mazo de los caminos, digamos. El mazo de los caminos está dividido en 9 niveles. 9 niveles con 3 cartas en cada nivel. Entonces tienes que barajar cada nivel y prepararlo, ¿no? Primero el camino, digamos, nivel 1, luego el 2, luego el 3, 4, hasta el 9.
A continuación, ¿qué hacemos? De nuestro mazo que habíamos preparado antes, después de barajarlo, robamos 7 cartas y ciclamos 2. ¿Qué significa ciclar 2? Esto tiene un mecanismo parecido a los de Building Game, ¿vale? Y lo que haces es, digamos, descartar lo que normalmente en un deck building game llamaríamos el descarte, aquí lo llama ciclar, y en vez de ponerlo boca arriba se pone boca abajo. Básicamente es eso. Entonces, aquí las cartas lo que sucede es que se van a ir eliminando de la partida. Así que nos interesa ciclarlas para que no se salgan de la partida y podamos ir utilizándolas. Pero ya veréis que automáticamente el juego está preparado para que las cartas se vayan. Entonces, mirad, por una parte, cada jugador roba 7 cartas y cicla 2, es decir, lo pone al lado en un mazo que lo podremos utilizar luego cuando toque, ¿no? Pero ya las dejamos ahí ya cicladas, que se llama. Bueno, vale. Y nos quedamos con una mano de 5. A continuación te explica un poquito el orden de turno, que te dice que empieza por Frodo, luego una persona o un jugador de la sombra, luego otro jugador de los pueblos libres y así. Tiene que ser así obligatoriamente. Vale. Y ahora te enseño un poquito un setup del juego, ¿no? Bueno, pues nada, un setup normal con cada uno con sus cartas, con los ciclados y demás, y con los campos de batalla en el medio. Vale, tampoco tiene más. Aquí te explica un poco de lo que son las cartas de localización. Estas son los campos de batalla y los caminos. Por una parte están los campos de batalla, que veis que tienen ahí. Bueno, pues tiene una serie de escudos, que es la defensa que tiene. Tiene una serie de estandartes, que son las unidades que pueden ir allí a luchar. Además tiene un efecto de cuando entra en juego. Y bueno, pues tiene otros estandartes, digamos, para la sombra, que son las unidades que pueden entrar a luchar de parte de la sombra. Y en la parte superior izquierda tiene los puntos de victoria, si es que te llevas ese campo de batalla durante la lucha. Por otra parte están los caminos, que como veis tienen arriba, digamos, los iconos de defensa, igual que si fuesen escudos, pero esta vez tiene otro simbolito. Luego el título, el texto de activación, el número del camino, veis que este, por ejemplo, que estamos viendo aquí en pantalla, pues es el camino número 1. Y luego arriba, en la parte superior izquierda, igual también, pues los puntos de victoria que te da a la persona que se lo lleve. Vale, venga, seguimos y luego os sigo contando más cosas. Luego están las cartas de facción. Tampoco hay demasiadas cartas, pero ya veréis. Obviamente representa un poco todo lo que hay en la Tierra Media. Y por una parte tenemos, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos las cartas de ejército, las cartas de personaje, cartas de objeto y cartas de evento. Y dependiendo, bueno, pues arriba tienes la facción, indica el tipo de carta, indica el número de iconos de ataque que tienes para atacar, que son las espadas cruzadas, ¿no? El número de defensa, que también da iconos de defensa. Y luego, por ejemplo, en los personajes tenéis los iconos de ataque de liderazgo, ¿vale? Que están ese mismo icono pero rodeado con un circulito, y eso significa que ese icono se suma siempre y cuando puedas comandar un ejército. O sea, si tú tienes eso pero no tienes un ejército, pues es como si no tuviese nada, ¿vale? Bueno, más o menos creo que se entienden bastante bien. Importante en los personajes también que tiene el número de camino, digamos, donde se le puede jugar. O sea, todos los personajes no pueden ir a cualquier sitio. Los eventos y los textos de activaciones y demás, bueno, pues los veis ahí, tampoco tiene más. Tienen su timing, el timing va escrito en negrita. Y los eventos, una cosa curiosa de los eventos es que se juegan y se eliminan, ya lo veréis. Vale, venga, seguimos un poquito. A ver, tampoco quiero hacer una disertación de las reglas, pero bueno, un poco más o menos para cómo va. Venga, seguimos con la ronda de juego. Tenemos primero, obviamente, el primer jugador, el jugador que comienza, en este caso, en la trilogía que estamos jugando, empezaría Frodo, ¿no? Bueno, pues el primer jugador activa un campo de batalla y un camino. Es decir, que tiene que robar del mazo de campos de batalla y sacarlo y ponerlo en juego para todos. Obviamente va a coger de su lado, ¿vale? Porque, digamos, del lado de pueblos libres, si es Frodo el que tiene que elegir, de Battleground. Si no hubiera, tiene que elegir de los otros,
¿vale? Pero bueno, mientras que haya, pues obviamente va a elegir de los suyos. Y luego, de entre las 3 cartas del primer nivel, pues va a elegir un camino y lo pone en juego. Ya está. A continuación se van a hacer los pasos de acción, ¿no? En este juego es un poquito, ¿cómo deciros? Un poquito mus. Hasta que no pasan todos, se puede seguir jugando. Incluso si pasas y los demás siguen jugando, te podrías reenganchar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer varias cosas, ahora llegaremos porque esto es como un resumen del turno. O sea, se hace primero el paso de localización, luego el paso de acciones, luego el paso de combate, porque habremos puesto cartas en los campos de batalla y en el camino activo y demás. Luego se chequea la victoria por si acaso alguien la ha alcanzado ya. Y luego pues se pasa a robar cartas, que no se roba tampoco de manera asimétrica. Fijaos que en el escenario de trilogía los pueblos libres roban 3 cartas, mientras que la sombra roba 4 cartas. Vale, venga, pues ahora vamos a ver un poquito más en detalle cada una de estas partes, ¿no? Como os decía, primero están aquí activando los campos de batalla. Los campos de batalla, bueno, pues tú llegas y lo único que tienes que hacer es coger el campo de batalla correspondiente, lo pones en juego y el texto de cuando se activa, pues lo leéis y lo resolvéis. Ya está. Te dice aquí lo que os comentaba antes, que si no tenéis, pues tenéis que coger del otro mazo. Y si no hay en ningún sitio, pues nada, pues no se activa. Ahora, tampoco que hay cartas que llaman a otros campos de batalla, por eso se puede dar el caso de que haya más campos de batalla a la vez, etcétera, etcétera. De hecho, te dice que no tiene importancia el número de campos de batalla que haya a la vez que estén activos, ¿no? Incluso se pueden reactivar de que se haya acabado la batalla, pero vuelven a salir. Entonces, bueno, se podría dar el caso. Y luego también están los caminos activos. Que el camino activo, bueno, pues nada, solo puede haber uno activo a la vez. Y ahí ya veréis cómo se resuelven los combates. Normalmente los combates se van a resolver en la fase de combate, excepto lo de los caminos que se podrían resolver en la fase de acciones. O en el paso de acciones. ¿Qué más? ¿Qué acciones podemos hacer? Ya sabemos cómo bajar el campo de batalla, ya sabemos cómo activarlos y demás. Más o menos hemos visto un poquito de qué iban las cartas. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues podemos jugar una carta de nuestra mano, por ejemplo. Una cosa interesante, cómo funciona este juego a la hora de pagar los costes de bajar una carta, ¿vale? Aquí te lo pone jugando una carta. Cada vez que vayas a jugar una carta, debes ciclar otra carta diferente de tu mano de forma inmediata antes de resolver el texto del juego que viene en la carta que has jugado. ¿Qué quiere decir? Que te cuesta una carta, ¿vale? Así que tú juegas una y otra la ciclas, juegas una y otra la ciclas. De ese modo vamos a ir jugando. Cuando jugamos una carta, ¿qué hacemos con ella? Pues está claro que una carta, si es un ejército, podemos ponerla o bien en un campo de batalla o bien en nuestra zona de reserva, porque ya veréis que podremos ir bajando cartas y luego moverlas, ¿no? De hecho, la segunda acción que pone aquí es mover un personaje o un ejército que esté en la reserva a la zona activa. Bueno, pues ya está. Entonces, como decía, jugamos un ejército, pues le puedes bajar ya te digo, a la zona de reserva o a un campo de batalla. Eso sí, dice, para jugar o mover un ejército a un campo de batalla, su facción debe estar en ese campo de batalla, si no, no puede ir, ¿vale? Y cuando juegas un personaje, bueno, pues te pasa un poco igual, ¿no? Es muy parecido. Cuando juegas un personaje, pues puedes jugarlo en un camino, en un campo de batalla o en la reserva. Ahora, ¿qué sucede? Que tienes que tener los iconos correspondientes, si no, no puedes jugarlo. Vale, ¿qué más se puede hacer? Se puede hacer mover un personaje, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes. Vamos a verlo aquí, que viene un poquito más adelante. O he dicho que viene más adelante o no viene más adelante. No lo sé. Bueno, mover. Puedes coger como acción tuya. Tener en cuenta que en tu turno solo vas a hacer una acción. Hago una acción y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Entonces así vamos rotando acciones, ¿no? Entonces, mover un personaje o un ejército de la reserva al camino activo o al campo de batalla. Tened en cuenta que un ejército que bajo en un turno y lo meto en la zona de reserva, no puedo moverlo en el mismo turno. Ciclar una carta. Podría decidir ciclar una carta de mi mano. No creo que sea una acción... Debe ser la acción loser, pero bueno. A lo mejor, dependiendo de los efectos de las cartas, pues es más interesante.
Winnow, que significa que eliminas 2 cartas de tu mano para robar una carta, o sea, es un poquito para renovar cartas. Utilizar una acción de un texto de una carta que esté en juego, ¿vale? Que esté en juego significa que no está en mi mano, significa que o bien está en la reserva o está por ahí ya jugada en algún campo de batalla, en un camino o algo. Utilizar el token de anillo, que eso nos da 2 cartas y bueno. Y hay una cosa importante, ¿no? Como os he dicho, este juego se trata de que sigues haciendo acciones hasta que todos pasan. Pero ¿cuándo puedes pasar? Porque es que no puedes pasar cuando quieras. Tienes un límite, ¿vale? O sea, tú puedes pasar más o menos cuando quieras, pero está el límite este de carry over, que no sé cómo traducirlo. Bueno, significa que el número de cartas en tu mano es menor o igual que tu límite de carry over, ¿vale? ¿Qué significa? Que si el límite está puesto en 2 y es un límite que puede ser modificable, pues tú hasta que no te queden 2 cartas no puedes decidir pasar. Tendrás que jugar carta de alguna manera. Por eso viene ahí lo de ciclar. Imagínate que no puedes jugar ninguna carta por las razones que sea, pues tendrás que ciclarla. Será un poco la acción loser, ¿no? Y luego tienes que el número de cartas en tu mano sea menor que la de cada enemigo. Es decir, si todos los enemigos tienen más cartas que tú y tú tienes muy pocas, pues vale, entonces sí, entonces puedes pasar si quieres. Vale, entonces bueno, para que veáis un poquito cómo funciona eso. Cada jugador comienza la partida con un límite carry over de 2 cartas. Pues que lo sepáis. Vale, ¿qué más cosas? Pues podemos jugar un objeto. Un objeto, solo se pueden jugar objetos en portadores, ¿vale? Y vienen indicados en la carta, el tipo de portador que puede llevar ese objeto. Importante, si un portador se mueve de la reserva a un camino, pues el objeto se mueve con él, obviamente. Es como una carta vinculada, ¿vale? Y si es eliminado, se elimina el objeto. Y si es ciclado el portador, pues se cicla la carta también. No tienen por qué ser de la misma facción, pueden ser de facciones diferentes. Es decir, pues puedes tener un hobbit que tiene una capa élfica. Pues es que yo lo veo bastante lógico. Esto también es curioso, una cosa, bueno, básicamente lo que viene a decir es que tú podrías tener un personaje, un portador con un objeto que no es tuyo. Entonces, si a ti te ciclan, bueno, si se elimina no, pero si pasa de la reserva y descartarías ese objeto, o le descartes o le ciclas, bueno, pues va al jugador al que pertenece esa carta, no a tu mazo específicamente. Bueno, otra cosilla, jugando eventos. Cuando juegas una carta de evento, inmediatamente se resuelve el texto y nada más, ya está. Nunca se consideran en juego, ¿vale? Aquí os he dicho antes las cartas que se consideran en juego, que es lo que te dice aquí un poquito. Te dice también lo de que las cartas jugadas a tu reserva no pueden moverse en la misma ronda, como os comentaba antes, el tema de los ejércitos, y que a diferencia de mover una carta, no tienes por qué esperar a la siguiente ronda antes de usar el texto de una carta que juegues en la reserva, ¿vale? O sea que lo que no puedes es moverla en el mismo turno, vamos. Vale, más cositas. Bueno, aquí trata algunos casos especiales y tal. ¿Veis aquí el movimiento? Que el movimiento es lo que os comentaba antes, que puedes... quieto, no te vayas tan rápido. El movimiento de una carta, pues... Dice, no puedes mover una carta donde no puede ir. O sea, tú no puedes mover un ejército a un campo de batalla en el que no puede estar, obviamente, ¿vale? Y una carta que se ha jugado en la reserva, pues no se puede mover en ese turno. Bueno, ese era el tema. Luego también puedes jugar pues una carta que tengas jugada, pues lo que indique, ¿vale? Si el timing es correcto, pues puedes jugar el efecto. Utilizar el anillo, que era para robar 2 cartas, como hemos dicho antes, o el Winnow, que eliminas 2 cartas y robas otra. Vale. Vamos a ver aquí un poquito más. Aquí te explica lo que es el ciclar, que es lo que os digo. Siempre pagas una carta y la pones boca abajo. Lo que es el robar, que te dice que no tienes límite de número de cartas que tengas en la mano, pero acuérdate que luego tendrás el carry over limit antes de que puedas pasar. Eliminar una carta, que lo que hace es eliminarla directamente de la partida, se sale del juego. El forsake, dice que cuando estás obligado o te indican que hagas el forsake a una carta, pues debes eliminar
una carta. Dice eligiendo una de las siguientes. Dice una carta de tu elección de tu mano o una carta de tu elección de la reserva. Dice puedes, digamos, hacer el forsake a un objeto por separado de su portador. O sea, podrías, digamos, eliminar otra cosa, ¿no? Le eliminas el anillo, pero no eliminas al portador. Bueno, pues por ejemplo. O la primera carta de tu mazo. Eso en cuanto a forsake. Bueno, habla también de los reactivar, habla de los eliminar cartas, ¿no? Habla de quedarse sin cartas, que dice, bueno, pues tienes que ir siguiendo jugando con las cartas que tienes. Y bueno, llegamos al combate para que veáis un poco cómo funciona esto. Es muy sencillo. Básicamente, el combate de los caminos y el combate de los campos de combate son muy similares, ¿vale? Por una parte, el de los caminos, básicamente vamos a ir jugando cartas. No sé si se ve por aquí, hay algún ejemplo. Mira, aquí hay un ejemplo, ¿veis? Este es el camino que está activo, es el camino número 5 y bueno, pues se han ido jugando cartas y los jugadores de la sombra pues han ido poniendo estas cartas, ¿vale? Ya está. Y por otra parte, el jugador de los pueblos libres, los jugadores han ido poniendo estas cartas. Entonces, como veis, pues todos tienen espadas, todos tienen escudos, todos tienen de todo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente contar el número de calaveras que son las que te los dan las cartas de sombra y los tokens que haya que poner por ahí, porque hay cartas que te permiten poner tokens. Y luego, cada uno de esas calaveras se cancela con los iconos, digamos, de defensa de los caminos. Hay que intentar cancelar todos. Si quedan iconos de calavera, pues tenemos que cancelarlo con las cartas que hemos jugado, ¿no? Personajes y tal, y se eliminan de la partida. O sea, y estás obligado a cancelarlo. Tú llegas y, oye, que quedan 2 calaveras, pues con este personaje pues me le tengo que cargar para que lo bloquee, ¿vale? Si quedase en pie alguna carta de hombres de los pueblos libres, pues se cicla, ¿vale? O sea, al final digamos, del combate, en la resolución. Los personajes que se han utilizado para cancelar iconos se eliminan de la partida directamente. Entonces, como veis, las partidas, o sea, si tenemos 60 cartas y te los van a limpiar así, pues fijaos, va a ser rapidillo, ¿eh? Yo 90 minutos se me hacen largos. Al final del combate, si los pueblos libres pues han conseguido cancelarlo todo, bueno, pues no pasa nada, se llevan el camino y se llevarán los puntos de victoria. ¿Qué sucede si ganan, digamos, la sombra? Bueno, pues que se llevan el camino, pero a ellos no les cuentan los puntos de victoria, sino que dicen, oye, ¿cuántas calaveras te han quedado por cancelar? 3 calaveras. Bueno, pues me llevo 3 tokens, que son, digamos, los puntos que se va a llevar él. Esos son sus puntos. Vale, y esto por un lado, ¿no? Este es el combate en caminos, digamos. Y luego están los campos de combate. Esto. Entonces, en estos se hace prácticamente igual. Porque fijaos que aquí lo que se cuenta son las espadas y se cancelan con escudos. La diferencia es que aquí las espadas igual, o sea, para que os hagáis una idea, una diferencia importante, los caminos, el defensor siempre es el jugador de los pueblos libres, siempre. Sin embargo, en los campos de batalla, cualquiera puede ser atacante o defensor. Esa es una diferencia importante. Y entonces lo que es el funcionamiento es igual, espadas contra escudos y bueno, pues a ver quién gana. Los que tengas que cancelar el defensor, pues igual se van a ir eliminando esas cartas y los defensores que queden en pie, pues se ciclan. Al final de la batalla, todas las cartas del atacante son eliminadas, es decir, todo lo que ataques va a morir. Y los que defiendan, bueno, pues van a morir. Si te cancelan todos, pues morirán. Y si queda alguno, pues se ciclará. Ya está. El que gane se lleva digamos, la cartita y con sus puntitos, que eso sí que son los puntos que van para el final de la partida. Y ya está. No tiene más. Aquí te explica un poquito lo que os decía antes de los iconos de liderazgo que van como en un circulito, ¿vale? Y entonces, obviamente, te dice que, claro, un personaje, para liderar algo tiene que tener un ejército que liderar, si no, ¿qué va a liderar? Pues nada, ¿no? Pues eso es lo que te explica ahí.
Aquí te pone un ejemplo, la verdad es que los ejemplos están bien, son clarificantes. Y luego, pues, oye, ¿quién gana y cómo se gana esto y cómo se puntúa? Vale, pues es muy sencillo. Si sabéis que todos los turnos hay un paso en el que es el chequeo de victoria. Si en algún momento un jugador o un equipo, ¿no? O el equipo de los pueblos libres o los de la sombra van ganando por más de 10, automáticamente ganan una partida. En el caso de que no sea así, se sigue jugando otra ronda, hasta llegar a un máximo de 9 rondas, ¿vale? Entonces, ¿por qué 9 rondas? Porque si recordáis tenemos 27 caminos a 3 por nivel. Entonces después de la 9ª ronda pues se hace la puntuación final. Y bueno, pues te dice aquí que el que más puntos tenga pues gana la partida. En caso de empate la sombra gana. Así que hay que darlo todo ahí, ¿eh? Bueno, pues como veis el juego en sí es bastante sencillo. Y tiene sus cositas. Aquí están los escenarios luego, ¿vale? Los escenarios que hemos dicho, ¿no? De jugar con 2 y 3 personas y tal. La trilogía, no sé qué. Bueno, pues perfecto. El uno contra otro, ¿vale? El de escenario de 2 jugadores. Bueno, tienes varios modos de juego. La verdad es que a ver si hacen un solitario chulo también, que tiene buena pinta. Fijaos aquí, ¿veis? La compañía del anillo. Y te dice cómo empiezas y tal. Está chulo. Y bueno, un glosario para que os quede todo más clarito. Yo creo que más o menos os he dado así un repaso interesante del juego. Y con esto estoy seguro de que ya os habéis hecho una buena idea de si es para vosotros o no. El hype está bastante alto. Yo esto lo espero, probablemente pues nosotros lo tendremos para 2023, 2022 será en inglés todavía, ya no esperaremos que lo saque alguien. ¿Quién lo sacará? Pues no lo sabemos, porque Ares Games ha tenido colaboraciones con un montón de editoriales diferentes, ¿vale? Por una parte, La Guerra del Anillo, sabéis que lo sacó De Beer en su momento. Luego sabemos que, por ejemplo, han tenido lo de La Cosa, que lo ha sacado Gen X, si no recuerdo mal. Bueno, pues a saber, seguramente ya tendrán hecho, o por lo menos en ese llegarán seguro a acuerdos con alguien para sacar esto que tiene buena pinta. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribíos, que nos ayuda mucho, activar la campanita, dejarnos comentarios, lo que queráis, y nos vemos en la próxima. Hasta luego, practicar Ruin.